si quieres esperamos un poco más y si no empezamos. ¿Empezamos? Escucharte, sí. Bueno, sabéis que esta es la continuación de la charla que tuvimos la semana pasada. Adelante. Que es la presentación del libro de José Ignacio, La forma cristiana de educar. Entonces estuvimos introduciendo el tema, estuvo José Ignacio introduciendo el tema sobre la antropología adecuada. Bueno, y vamos a tener la segunda parte de la charla. Comenzamos con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta sesión de hoy es continuación de la primera, pero quien no estuvo en la primera que no se preocupe, que son independientes prácticamente, o sea, se pueden... Por otro lado, Federico me engaña siempre, ya es el segundo año que me engaña. Intentaré que el año que viene no me engañe, porque me intenta engañar diciendo que esto es un seminario. Seminario supone que se han leído todos un libro o un texto y se discute entre compañeros, como estamos. Pero luego no es así la cuestión, porque si ahora pregunto quién se ha leído el libro, ¿qué va a ocurrir? Bien, vale, no lo pregunto. En fin, que sirva para todos la cosa. El otro día simplemente lo que hice es, porque efectivamente se plantea el seminario como una presentación y coloquio sobre este librito, que ni siquiera es libro, es un librito, en el que yo he intentado dar respuesta. Vamos a dar una pequeña respuesta, o sea, no es esto ni mucho menos una obra ya concluida. Dar una pequeña respuesta, hacer una pequeña síntesis casi personal para poder explicar a los alumnos de magisterio. Oye, en mi presentación no salen burbujas, os lo aseguro, ¿eh? No queda cursi, no queda bonito, así. Entonces, casi obligándome para la asignatura de Historia de la Educación a definir justamente si hay una forma cristiana de educar. Ese fue el origen de decir, oye, más o menos es todo lo mismo, todos queremos educar haciendo pues buenas personas, pues que el chic sea bo, que vamos a querer todos, los educadores, pues eso. Luego en el fondo las diferencias son pues matices más o menos culturales, sí o no. Ese fue el planteamiento de origen. O verdaderamente hay modelos que son claramente distintos uno de otro y que no se pueden confundir. La respuesta, desde luego, claramente es que no hay una forma que podríamos llamar cristiana de educar. Algunos me han criticado el título, me han dicho, hombre, pero es que es la forma cristiana de educar, no una forma... es la forma de educar la cristiana. Digo, bueno, bien, me parece bien, pero obviamente se educa de otras maneras, ¿no? En fin, no vamos a entrar en esas disquisiciones. Bueno, pues el otro día yo lo que hice fue simplemente un pequeño esquema, como pintar el mapa, que nos sirviera de fondo para hoy contestar ya, meternos en harina y decir, bueno, la forma cristiana de educar, ¿en qué consiste? ¿Hay una manera peculiar y propia de educar para los cristianos? ¿Y qué rasgos tiene ese modelo o esa forma de educar? ¿En qué consiste? Que aunque podemos coincidir con toda persona de buena voluntad, obviamente, pero sin embargo es un modelo peculiar. Eso es lo que trataremos de decir algo hoy. Bien. Primer punto, y no me quiero detener mucho aquí porque esto creo que lo hemos tratado en otras ocasiones, que es siempre el punto de arranque. Hombre, es que como veíamos el otro día en el modelo cristiano, el término persona es cristiano, o vamos, pertenece a la tradición judeocristiana. Por lo tanto, sin partir de este concepto de persona, es muy difícil decir algo. De hecho, recordad a los que vinisteis la vez pasada que justamente casi como contestación al modelo grecolatino, el modelo cristiano dice que la educación del corazón, la educación de la persona en su meollo más íntimo, eso es lo propio de la educación. Y que la persona es anterior al Estado, así como en la anterior educación el Estado confiere su identidad al individuo,
para el cristianismo, obviamente, si no tocas el corazón de la persona, ni podemos hacer una ciudad, ni una sociedad, ni una relación que sea adecuada, ¿eh? Bien, yo lancé la pregunta al aire, hoy si tuviéramos tiempo podríamos contestarla, de por lo tanto esta afirmación de Aristóteles, del mismísimo Aristóteles, no del portero de la finca de al lado, de nos hacemos buenos mediante leyes, ¿la firmamos o no la firmamos? Porque Aristóteles en la Ética Nicómaco dice que nos hacemos buenos mediante leyes y que además no respondemos al razonamiento y que la pasión solo se puede controlar mediante el castigo. Por lo tanto, dice, el que quiera ser educador, sepa que va a ser un legislador, porque solo nos hacemos buenos mediante leyes. Hasta ahí la educación grecolatina. Entonces irrumpe un modelo, que es el modelo cristiano, que está en otro punto de arranque, ¿eh? Dice, hay que curar el corazón de la persona. Yo, por lo tanto, creo que solo voy a poner esta diapositiva, ¿eh? Hoy que tenemos cañón y de todo, fíjate. Pero esta es que me parece imprescindible. Yo sin esta no sé comenzar prácticamente. Y desde luego yo creo que cualquier educador, como el otro día también decíamos, oye, se le puede pedir que diga algo del material sobre el que trabaja, ¿no? Lo mismo que a alguien que hiciera cerámica le pediríamos que nos hablara sobre la arcilla o sobre, no sé, sobre los colores. Le podemos pedir al educador que nos diga, que nos diga algo, no, que nos hable con propiedad del material sobre el que trabaja. Me parece que sí, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que con esto que hay aquí uno puede ir por la vida. Dice, la persona que es, en primer lugar, una unidad articulada. El mismo Benedicto XVI, y así no hace falta que le demos más vueltas, dice, la persona es una unidad articulada de dimensión somática, psíquica y espiritual. Esto lo hemos tratado ya varias veces. Algunos de aquí habéis hecho el máster del Juan Pablo II y esto lo damos por activa y por pasiva. 3 dimensiones, tridimensionalidad. Sin embargo, unidad, ¿eh? Nunca perder de vista las dos cosas. Unidad, pero con 3 dimensiones ontológicas. Unidad antropológica, pero con 3 dimensiones ontológicas. Por lo tanto, siempre es la persona como unidad, pero a la vez no puedo confundir las dimensiones. Sería entonces ya equivocado siempre el diagnóstico. Hay un autor cristiano también que dice, hay dolores que comienzan en el cuerpo y terminan en el alma. O sea, porque es que ese recorrido es siempre unidad y tridimensionalidad. Sí. Si me duelen las muelas y me duelen y me duelen y me duelen y me duelen más y al día siguiente me duelen más, puedo pensar que la vida no tiene sentido. Sí, pero el origen es muy somático, ¿no? Para el mismo discernimiento de la vida afectiva a mí me ayuda mucho siempre este esquema tridimensional. Un afecto, ¿de dónde nace? Puede nacer de la corporalidad, muy bien. Ahora puede nacer del temperamento, entonces la etiología es psíquica. O puedo tener un conflicto moral, porque no me hablo con mi padre desde hace 3 años. Entonces el conflicto es moral por mucho que lo somatice. ¿Han captado la idea? Bien. Entonces, hay dolores que comienzan en el cuerpo, dice, y terminan en el alma, y al revés. La gente dice, mira, es que has somatizado este problema. Pues sí, sí, y le podemos dar todos los fármacos que quieras, pero si el problema que tiene es moral, la solución ha de ser moral. Siempre teniendo en cuenta que son las 3 dimensiones a la vez, porque la persona es una unidad. Dicho esto, y ya no me quiero entretener aquí, vamos, yo creo que la expresión de Benedicto XVI es como siempre, lo que otros necesitan un libro para decirlo, él necesita 2 líneas y media para decirlo. Así como lo estoy contando, ¿eh? Por lo tanto, él ha dicho esto es de un discurso que hizo no hace mucho tiempo, ¿eh? Y dijo esto, la persona es una unidad articulada, una unidad pero articulada, ¿eh? De dimensiones, de estratos, llámalo como te dé la gana, pero es una unidad articulada. Hay otro autor que es Jean Moreau, yo aquí lo cito, que dice es una unidad tensa, la persona. Interesante, ¿eh? Es una unidad tensa, es una unidad dialógica, es una unidad pero con un debate interno permanente. Hoy mismo hemos tenido un debate de para venir o no venir aquí, ¿verdad? Claro. Es una unidad articulada de 3 dimensiones.
Vale, dicho queda. Yo desde luego podría poner muchos casos, pero no me quiero detener aquí y no me voy a detener, pero podría poner muchos casos clínicos o de la vida escolar donde la confusión de las dimensiones ha dado lugar a un desastre. Pero en fin, hoy el tema que nos ocupa es otro. No solo diría yo unidad y articulada, sino además, empleando, cómo no, este parrafito de mi amado Karol Wojtyła, desdoblada. Desdoblada. Fijaos esta cita de Juan Pablo II. Dice, toda la verdad del hombre, por eso está ahí la imagen desdoblada. ¿Por qué? Porque o el cuerpo no tiene significación antropológica, o en el mismo desdoblamiento que vemos en el cuerpo del varón y de la mujer, hay dicho algo muy esencial ya de la persona humana. Es desdoblada, está hecha para la relación, para la comunión, para la complementación. Dice, toda la verdad del hombre se expresa en ese desdoblamiento que nos ha concedido el Creador en la persona humana. En esa riqueza cuya expresión aparece en todo el hombre. Es como si dijéramos que hay dos formas de ser persona humana. Si yo veo solo el varón, no entiendo lo que es el hombre. Y si veo solo la mujer, no entiendo bien lo que es el hombre. Dios creó al hombre varón y mujer. Creó ya una comunión, llamada a la comunión, a no ser que afirmemos, como afirma la posmodernidad, que el cuerpo no tiene ninguna significación antropológica. Bueno, no solo en el cuerpo está la feminidad o la masculinidad, en el cuerpo obviamente está también en la psicología y está en toda la persona. Edith Stein, por ejemplo, habla del alma femenina y del alma masculina. Sin meternos en más profundidades, Juan Pablo II dice que este desdoblamiento que Dios ha concedido en la persona humana, esa riqueza cuya expresión aparece en todo el hombre, sea en el cuerpo, o en la psique, o en el alma, mira, el mismo Karol Wojtyła lo dice, o en los sentidos, en los afectos, en la vocación. Igualdad y dignidad, igual, obviamente, pero complementariedad. Yo creo que aquí hay un punto de arranque fantástico para hablar de la educación cristiana, pero desde luego esto es un presupuesto antropológico que, vamos, en el Juan Pablo II a esto lo llamamos antropología adecuada, ¿eh? Ni siquiera es que esto sea una cosa de que te mueres de catolicidad, o sea, esto es antropología adecuada, o sea, pensando podemos decir, haciendo fenomenología, podemos decir que esta es la estructura de la persona humana. Bien. Por lo tanto, decir que el ser humano es persona sería decir muchas cosas que también voy a pasar bastante a prisa porque me quiero meter en el contenido más contenido del libro, pero significaría decir que tiene dignidad, más allá de sus cualidades físicas y mentales, posee una dignidad inviolable. Eso es una connotación del término persona. Por eso cuando nos grita la mujer, el marido, el profesor, le decimos, oiga, usted es usted, pero tráteme como una persona, ¿eh? O sea que distinguimos muy bien cuando decimos trátame como una persona. Tengo una dignidad que tú no puedes tocar, ¿eh? Quiere decir que soy libre, más allá de cualquier condicionamiento. Es verdad que tengo muchos condicionamientos, ¿eh? Pero es verdad que soy libre respecto de ellos. Edith Stein dice, puedo ir siempre a ese centro independiente desde el que tomo cualquier decisión libre. Es más, todos los que estamos aquí nos concebimos como profundamente libres. Que es irrepetible, término, o sea, connotación que nos da el término persona, clarísimo. Si me tratas como una persona, me tratas no como un tipo canjeable por otro tipo, sino que me tratas como una persona única e irrepetible. Esto, como veis, tiene para la educación afectivo-sexual de la persona, tiene muchísima enjundia, ¿no? Porque un tipo se puede canjear, pero una persona no. Una rubia, oye, si me gusta una rubia, pues puede gustarme otra rubia. Ahora, si te desvelo a ti como único, bien, la persona es, pues tú eres irrepetible. No se puede canjear. Incluso un tipo psíquico es canjeable, pero la persona no es canjeable. Por eso cuando la Iglesia Católica dice que el matrimonio debe ser fiel hasta la muerte, dice algo muy humano. No
un precepto muy inhumano, sino muy humano, muy humano. Nunca debemos expandirnos en lo natural, dice otro autor. Si soy persona, soy más que lo natural, más que los dinamismos naturales o psíquicos. Si estuviéramos en clase de filosofía, esto lo expresaríamos diciendo: dispongo de mi naturaleza, pero no soy mi naturaleza, soy más que. En función de que tengo interioridad. Esta palabra nos daría una clave muy importante. Si tengo interioridad, quiere decir que la persona es radicalmente abierta. La persona es radicalmente abierta. Por eso he puesto aquí, ahora sale enseguida, que solamente de esto que llevamos dicho hasta aquí, sacaríamos ya una clave educativa de primera categoría. Todo educador debe ayudar a que su alumno supere el egocentrismo. Hay un psiquiatra que ya falleció, me parece que falleció hace un año o dos, que se llama Juan Bautista Torelló, que dice: el mayor escollo, la mayor dificultad que encuentra una persona en el camino hacia la madurez de su personalidad es la superación del egocentrismo. Por lo tanto, todo educador, obviamente un educador cristiano mucho más, cuando Cristo ha desvelado lo que es el ser humano, tiene como clave educativa hacer que ese niño, niña, adolescente o joven que tengo delante pueda ir superando el egocentrismo. ¿Por qué? Porque si decimos que es abierta, es lo mismo que decir que es relacional. Aquí hay una pauta de educación, vamos, que es ya como una autopista por la que camina la educación cristiana. Si la persona es relacional, todo lo que sea cerrazón, pues es una dificultad, si no es una patología, Bueno, pues esto sería un primer punto de, como os digo, que ya no metiendo todavía en lo, no sé, en una descripción intensa de la educación cristiana, sino poniéndolo solo en los aledaños de lo que sería una antropología adecuada. ¿Qué añade a este esquema lo que sería la forma cristiana de educar? Añade, bueno, hemos dicho que esta es el esquema de la persona, ¿no? Tridimensional. Tiene una dimensión somática o corporal, una psíquica y una espiritual que le da forma. Edith Stein dice que la persona tiene un alma humana como forma dominante, como centro de su existencia y forma dominante. Por eso mi cuerpo es un cuerpo personal, no meramente o exclusivamente animal. Por eso cuando me duele algo voy al médico y no al veterinario, ¿no? Por eso voy al peluquero y no al esquilador. ¿Se entienden los ejemplos o son una tontería? Por eso voy... ¿A quién más voy? Sí, por eso yo le decía a mis alumnos de un grupo que tenía de educación física, de magisterio, pero con la especialidad de educación física, que ahora ha desaparecido ya, les decía: ¿pero vosotros por qué os hacéis profesores de educación física y no domadores? Si los animalitos van a ser más dóciles seguramente, les das luego un terrón de azúcar o lo que sea y os lo vais a pasar de maravilla. Bueno, en fin, ahora ya cierro las tonterías, ahora ya avanzamos en serio. Entonces, dicho esto, ¿qué añade ya la forma cristiana de educar? Claramente, ¿qué añade? Hombre, añade una visión que abre hacia arriba esta estructura, porque es abierta a la intervención de Dios, que educa desde dentro. Por lo tanto, este esquema se abre por arriba y por abajo, o se ilumina, o se explica, por arriba y por abajo. Ahí claramente ya definimos, podríamos decir, una forma de educar que es
ya muy peculiar, ¿eh? Dios puede intervenir y además educa desde dentro. Por lo tanto, el educador se resitúa en la educación cristiana. Es también espectador de cómo Dios educa desde dentro, con lo cual adopta una postura humilde. Yo que sé cuál será la misión que tú o mi hijo tiene que desarrollar. Yo no la sé. Puedo intentar descubrirla contigo. Podemos descubrirla juntos. Pero yo no puedo imponer ni lo que tienes que ser en la vida, ni siquiera forzar la naturaleza. Aquí entraríamos en el debate, que en el libro tiene un capítulo dedicado a esto, en el debate de la tensión ley-gracia propia del modelo cristiano. Hay una tensión ley-gracia. Yo no puedo imponerte lo que por gracia no tienes todavía. A lo mejor he de esperarme. Bueno, pensad en Santa Mónica, si queréis un ejemplo extremo. Me dicen muchos padres, pero ¿y qué podemos hacer? Nada. Si ya lo has hecho. Y yo veo que esa frase les alivia mucho, ¿eh? Es un consejo bastante fácil de dar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Oiga, nada. Se van muy contentos. O sea, ¿yo qué quieres que te diga? Espérate que Dios actúe desde dentro. Reza por Él. Desde luego que vea encarnado lo que dices, ya lo podéis intuir, ¿no? Solo atrae aquello que se ve encarnado en alguien. Hoy se habla mucho de valores en la escuela. Sí, pero hay muchos contravalores. ¿Cómo es eso? Nunca se ha hablado más en la escuela de solidaridad, de tolerancia, de no sé cuántos que hoy. Y sin embargo, a la vez, hoy estamos hablando, alucinémonos, compañeros, de violencia dentro de las aulas, en la institución consolidada para transmitir lo mejor de una generación a otra. O sea, en fin, alucinémonos, maestros. Se me ha ido la idea. Sí, desde dentro. El extremo de este desde dentro es lo que dice San Pablo. O sea, aquí podríamos hacer ya un recorrido incluso por el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo, hasta llegar a San Pablo, que dice: no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. De tal manera que os lo resumo con una cita que tenemos aquí en el libro de un autor cristiano que ha escrito Sentido cristiano del hombre, y dice: por su permanencia en Cristo se consuma la paradoja de la persona humana. O sea, dice, sin esta idea de una acción de Dios que educa, forma, es decir, da forma desde dentro, no estaría completa la antropología o imagen del hombre. Desde luego no estaría completa la imagen cristiana del hombre. Sin esta idea de una acción de Dios, intervención de Dios que educa, es decir, forma, es decir, da forma desde dentro. Aquí tenéis también una cita, esta que he nombrado de Edith Stein, que es tan clara que no me pude resistir a ponerla. Dice: Él, Dios, puede conceder dones que no ha puesto en la naturaleza. O sea, es que me parece de un optimismo pedagógico que hoy es difícil de encontrar, Hoy que está todo tan psicologizado y ya eres así y no puedes cambiar, es que eres así y eres así. Oye, que eso lo digan los psicólogos, pero que nos dejen decir a los pedagogos, y especialmente a los pedagogos cristianos, que eres así, pero puedes ser de otra forma. ¿No os parece que si no queda demasiado psicologizada la educación? Edith Stein lo expresa así: Él puede conceder dones que no ha puesto en la naturaleza. Él puede remover escorias, o sea, podríamos decir vicios, que están insitos en la disposición heredada o que han radicado en el alma por propia culpa. Él puede transformar la naturaleza y así influenciar desde dentro en el proceso formativo. Esto es ya una peculiaridad clara del modelo cristiano que no encontramos en otros. Hemos dicho que Aristóteles dice palo y tente tieso. Él puede también transformar la naturaleza e influenciar desde dentro en el proceso formativo, de tal manera que resulta sorprendente y asombroso, sobre todo para aquel a quien le sucede. Termino la cita de Edith Stein. O sea, dice que además el primero que se asombra de esta acción es aquel al que le sucede. Sí, toda persona que se ha convertido nos dice: pero Dios mío, ¿cómo estaría yo si tú no hubieras intervenido? Bien. El mismo
Bueno, por eso afirma la Edith Stein, filósofa exterminada en Auschwitz y carmelita, como sabréis muchos o todos, que más allá dice de la resistencia que puede oponer la naturaleza del educando y de los propios límites. Os decía aquí que aquí está la tensión ley-gracia. Tenéis aquí también citado en el libro, si lo leéis más despacio después, una cita de un profesor de la Universidad Gregoriana, que es Philip Renches, que dice, es que claro, el educando en el cristianismo pasa de estar sub lege a estar sub gracia, de estar bajo la ley a estar bajo la gracia. La gracia hace fácil lo que era demasiado arduo para la ley. Dice, aquel educador que educa solo con la ley, dice, se va a encontrar un material muy resistente a veces. Hace falta la intervención de la gracia. Bien, dice Edith Stein, por lo tanto, más allá de la resistencia que puede oponer la naturaleza del educando y de las deficiencias y límites del educador, fijaos qué postura tan interesante pone el paradigma cristiano para el educador. De hecho, a mí también me impresionó mucho cuando he profundizado en los textos de Edith Stein, que dice, si tienes problema con tus alumnos o con tus hijos, primera medida, examínese el propio educador. Pero primera, es que tengo muchos problemas con mis hijos, examínate, padre. Es que mi hijo no estudia, estudia tú. Es que mi hijo no obedece, obedece tú, en fin, etcétera. Examínese el educador, porque el educador puede ser iatrogénico, o sea, puede estar provocando aquello precisamente que quiere corregir. Hay otras medidas, pero esta es la primera, sitúa al educador en una postura muy humilde, muy interesante. Por eso es muy fiable el modelo cristiano. Solo él, dice, por eso el auténtico educador es Dios. ¿Por qué? Porque si no, vamos a encontrar deficiencias en el educador y deficiencias en el educando. Dice, el auténtico educador es Dios, solo él conoce a todo hombre hasta su más profundo interior. Solo él tiene a la vista con nitidez el fin de cada uno. Y solo él sabe los medios que conducirán a ese fin. Los educadores humanos no son más que instrumentos. En fin, etcétera. La misma idea encontramos también en San Agustín. Fijaos, leo solo el principio. Dice, nosotros, textualmente dice San Agustín, os hablamos desde el exterior, el educador, pero es él quien edifica desde dentro, nuevamente desde dentro. Luego aparecen los autores cristianos, y podíamos seguir y seguir y seguir, siempre esta afirmación de que hay una acción desde dentro. Bien, esto en lo que se refiere a la apertura de este esquema hacia arriba, y también ilumina este esquema por bajo, y de esa iluminación depende el paradigma educativo, la concepción de la naturaleza humana. Aquí habría gran discusión. Me parece que el otro día en clase yo comentaba lo que le dijeron a mi mujer en clase de psicología, que ella da clase en la facultad de psicología. Un alumno, claro, tratando cosas y el cerebro y las neuronas y no sé cuántos, se levanta uno y le dice, oiga, ¿pero el hombre es malo o es bueno? ¿Es que el hombre es malo? Pregunta que si no la sabe responder un educador, en fin, que se monte una zapatería u otra cosa. Pero si no sabe ni siquiera decir de la naturaleza del material que tiene delante, ni siquiera sabe decir eso. ¿Es bueno? Sí. ¿Es malo? Sí. No. Sí, pero no. Bueno, hay que contestar la pregunta. Si tenemos tiempo, al final hablamos algo de esto. Pero desde luego, como sabéis de sobra, la tradición católica ha dicho que es una naturaleza débil, caída. Yo a mis alumnos les digo, mira, es como si estuviéramos jugando. No quiero burbujas aquí. Es como si estuviéramos jugando a los barquitos, no diríamos hundido, como dijo Lutero. Que eso es gravísimo decirlo, Y ha tenido, como sabéis, unas consecuencias históricas y sociales de gran magnitud. Nosotros no decimos hundido, no, yo sé lo que es el bien y sé lo que es la verdad, pero sí tocado. Tocado, caído, vulnerable. Bien. Dicho esto, avanzamos para intentar dar con el meollo de la educación cristiana. Abierta es muy importante, cerrazón siempre es camino peligroso. Vamos a verlo ahora.
No pongo la diapositiva para no perder tiempo, pero a mí me gusta mucho también para definir este modelo educativo, además de hablar del material, hablar de las otras cosas. Sigo una definición de Edith Stein nuevamente, que dice: formar es dar forma. No me digáis que eso no es claridad, ¿eh? Eso sí que es ser una filósofa como tiene que ser. ¿Qué es formar? Ella contesta: dar forma. Así se habla. Yo a mis alumnos esto se lo hago copiar. ¿Qué es formar? Copien, copien. Dar forma. Ahora sí que tenemos las ideas claras. O sea, si un niño en la playa quiere formar con arena un castillo, formar es dar forma, ¿no? Muy bien. Entonces ella dice: es que eso es formar. Los pedagogos de mi generación, con un complejo de inferioridad que nos caracteriza, hemos aprendido que no, que intervenir no, que es lo que decían los teóricos de la escuela nueva. Pero no me voy a meter por ahí. Tú ocupas solo un segundo lugar, tú no opines, tú tímidamente propon algunas cosas, tú eres un dinamizador de la clase, meramente dispensador de información. ¿Os suena todo esto, no? Bien, bien, vale, lo que tú quieras, pero formar es dar forma, ¿eh? Y si no, no das forma, ¿vale? Muy bien. Por lo tanto, eres un formador que pretende como objetivo un resultado amorfo, o sea, sin forma. Es curioso, ¿eh?, que trabajes en la formación y pretendas que el resultado sea amorfo. Simplemente digo que es una buena paradoja. Edith Stein dice: es dar forma a un material. Ya hemos dicho algo del material y hemos dicho cómo queda iluminado por la antropología cristiana. A un material, para que alcance una hechura. Hechura. Aquí todos sabríamos definir la palabra hechura, aunque parece ser que es una palabra que ya no se utiliza. Hechura para los modistas y tal era clarísimo, ¿no? Y no os habéis dicho nunca: qué traje, qué bien te sienta. Es que tiene una hechura fantástica, ¿no? Tiene un corte, una hechura. Bueno, hechura, o sea, la forma final. Entonces el educador que se pone a formar un material, por favor, claro, no hace falta decirlo, que hablando de personas, si el material es una persona, la formación siempre será autoformación al final, ¿eh? No creo que haga falta explicarlo esto. O sea, yo puedo ayudarte, si lo acabamos de decir, ahora es lo que va a suceder, yo que sé lo que va a suceder, ¿eh? Siempre será autoformación. La misma Edith Stein dice: yo puedo poner material formativo. Ahora, cómo lo asimila y cómo responde la persona que es libre a ese material formativo, ¿qué quieres que te diga? No depende ya de mí. Para que alcance una hechura, una forma final. Dice: y esa hechura siempre es según una imagen. Esa es la definición que da Edith Stein de formación. Ella dio muchas conferencias sobre formación, se dedicó a dar clase en una escuela de magisterio y ha trabajado muchísimo el tema de la formación, ¿eh? Si lo queréis leer en esta autora, es magnífico. También el tema de la persona. De hecho, ella describe esta estructura tridimensional. Bueno, pues dice: oye, es que para trabajar en la educación o formación, aquí las tomamos como sinónimas las palabras, aunque podíamos diferenciarlas. Pero tomándolas como sinónimas, dice: oye, es que formar es dar forma a un material para que alcance una hechura. Es que la hechura define el modelo. O sea, si yo entro en clase y no sé lo que voy a querer del alumno al final, y qué quiero al final del proceso educativo, es que el final define el proceso. Luego, si no sé la hechura final, solo voy a poder hacer, mira, activismo, actividades se pueden hacer, pero es dar palos de ciego. Pero además es que la hechura responde a una imagen. Por lo tanto, yo me planteé, si tuviéramos que definir qué es la forma cristiana de educar, ¿hay una forma cristiana de educar? ¿Esa cómo es? Siguiendo la definición de Edith Stein. Digo, debo responder a estas tres cosas. Al material ya hemos dicho algo, y a la hechura, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Aquí podríamos detenernos muchísimo más y ver esa imagen y semejanza en qué consiste. La conclusión sería que la hechura, es decir, la forma final, debe tener esta característica: la donación. Antes he puesto superación del egocentrismo. Ahora yo creo que daría un paso más. No solo superación del egocentrismo, sino es que
Si el hombre es imagen de Dios sabemos que es donación absoluta, ¿no? Por lo tanto, y más cosas, ¿eh? Y podríamos hablar del tema del trabajo, dominad la tierra, y podríamos hablar de varón-mujer, pero todo nos llevaría a la donación, ¿eh? No me detengo aquí, lo tenéis en el libro explicado, la clave que podíamos sacar para definir la hechura, y desde luego la imagen muy peculiar de este modelo, porque obviamente la imagen es Cristo, a Dios nadie lo ha visto, Él nos lo ha enseñado. ¿Y qué tiene de peculiar seguir o reproducir esta imagen? Es lo que queremos reproducir. Reproducir en nosotros y en el educando que se reproduzca la imagen de Jesucristo. Pero eso no se puede hacer así por las buenas, ¿no? No, claro que no. Eso necesita, claro está, la ayuda de la gracia. Es una obra del maestro interior. Si no actúa el maestro interior. Pero quería además decir que Cristo es la imagen, la no pertenencia a sí mismo. Ya no vivo para mí mismo, vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Esa es la imagen, ¿eh? Yo creo que es muy importante, bueno, lo dice San Pablo, lo dice el Evangelio de San Juan, la Constitución Gaudium et Spes en el famoso número 1.22 dice Cristo, el nuevo Adán, en la revelación misma del misterio del Padre. A Dios nadie lo ha visto. Entonces, ¿la imagen cuál es? La imagen es Cristo. Pone de manifiesto plenamente al hombre ante sí mismo y le descubre la sublimidad de la vocación. Cristo, pues, revela el hombre al propio hombre. La definición cristiana de hombre, la realización de lo que ser hombre significa, está en Cristo. Por eso necesitamos dos referencias para comprender al hombre desde un punto de vista cristiano. Una de origen, la imagen de Dios, la hechura, y otra de término, la figura de Cristo, que manifiesta lo que el hombre está destinado a ser, la imagen. Ahora bien, esta idea quería también que quedara clara. Es muy importante entender que Cristo no es un modelo exterior, como cualquier personaje admirable de la historia humana. No es un modelo exterior que podemos proponer al niño, sino que se trata de una persona que puede actuar desde dentro, como hemos dicho, en quien la acoge y la transforma a su imagen. Ahora sí que tocamos algo ya absolutamente peculiar de la forma cristiana de educar, ¿eh? Yo puedo hacer de instrumento para que Cristo viva en ti. ¿Y yo qué soy? Nada, un mero instrumento, ¿eh? Por lo tanto, antes de entrar ahora en la descripción que ha hecho la patrística, y yo especialmente me baso en San Juan Crisóstomo, la no pertenencia a sí mismo marca de manera definitiva el modelo pedagógico cristiano. La no pertenencia a sí mismo, sino vivir para los otros, para el otro. Si la consideración del hombre como imagen de Dios nos ofrece la clave de la donación, como la guía fundamental de la hechura, la referencia a Cristo, imagen simultánea de Dios y del hombre, añade la segunda clave para entender la forma cristiana de educar, la obediencia. En resumen, obediencia, ya digo, a un modelo que no es exterior, sino que es interior, al maestro interior. Obediencia al maestro interior. Educador y educando obedecemos al maestro interior. En resumen, los binomios cerrazón-donación y rebeldía del yo, obediencia, marcan los extremos negativo y positivo del camino que el pedagogo debe ayudar a recorrer. De la cerrazón a la donación, la cerrazón, además, los que trabajáis en la plaza, es decir, tenéis niños delante, eso lo ve enseguida un educador. Ves un niño que no participa, que no juega, que no está alegre, que en el patio se esconde, y esa cerrazón te suena ya que hay un problema, ¿eh? Es más, la cerrazón es lo que define la rigidez neurótica.
la cerrazón, cuando uno se cierra absolutamente y no hay manera de entrar ahí. Donación, cerrazón, donación. Y rebeldía del yo, rebeldía del yo. Ahí está el punto, ¿eh? No aceptar ni siquiera la propia creaturidad. Víctor Frank lo llama a eso que es un impulso fáustico, o sea, es un yo desmesurado. Educar es siempre ayudar a entrar humildemente en la realidad. Hay casi siempre que pinchar el yo. Santo Tomás Moro hacía una oración muy curiosa, no sé si la conocéis, decía: Señor, que esto que llamamos yo y tiende a inflarse, como un globo, no se me inflame demasiado. Punto y seguido. Y dame sentido del humor. Magnífico, porque el sentido del humor pincha el yo, claro. Hay un psicólogo que se llama Rudolf Allers que dice: yo cuando veo que mis pacientes pueden teñir de suave ironía, suave, porque la ironía no suave es muy maligna, la ironía es un rejón que le metemos al otro para dejarlo bien sentado. Muy, muy mala la ironía, mala, mala, verdaderamente mala. Pero dice, cuando yo veo que un paciente mío puede teñir de suave ironía, de suave humor, su síntoma, sé que está curado ya. Esto aplíquese a la relación conyugal, paterno-filial, etcétera, ¿no? Si mi mujer y yo hemos tenido una bronca, pero podemos hacer broma, diré cómo te pusiste ayer y tú que siempre te pones así, y nos ponemos a reírnos, pues nos vamos juntos a tomarnos una cerveza, ¿no? En cambio, si ahí mantienes el tipo y el yo no cede, tenemos un problema. Bien. Donación, rebeldía, cerrazón, donación, por lo tanto, al niño. Esto es una pauta muy cristiana y muy adecuada, Ya digo, no hace falta ser cristianísimo para esto verlo, pero hombre, es que el cristiano lo lleva a la plenitud, porque Jesucristo se ha entregado hasta la muerte. Entonces la imagen a reproducir está clarísima, ¿no? Entonces cada vez que yo a un niño le abra a la realidad, pero a la realidad más física, de lo más sencillo a la calle, a que vea a sus compañeros, hasta la realidad más humana, que es que hay otras personas, eso es un camino muy adecuado. Ahora veréis cómo esto entra en conflicto con algún modelo actual, donde lo importante es que el niño se exprese y se autoexprese y ya está. No, siendo que el modelo cristiano no es nada rígido, como hemos visto, No es rígido. Pues si alguien, hombre, San Agustín, yo os he citado esto del maestro interior, pero San Agustín dice también, frase increíble para la educación, el peor puede ser el mejor. O sea, que no te pongas tampoco por las nubes, que ese que tienes en tu casa o en tu clase, que es el peor puede ser el mejor, Y el mejor puede ser el peor. O sea que, como dice la epístola a los colosenses, seamos prudentes con los de fuera, no vayamos a hacer el ridículo, y aparezcamos como Santa Catalina de Siena y luego se tengan que reír de nosotros. No, prudencia, prudencia. O sea, educar con ternura, siempre con rigor, pero con ternura, con compasión, con misericordia. Eso es lo propio de este modelo. Más cuando esta cebollita que había dibujado está también iluminada por abajo, no solo por arriba, abierta a Dios. Tenéis una cita muy bonita de Ebner que dice, de un autor que era maestro, por cierto, además de filósofo, Ferdinand Ebner, que dice: la persona abierta a Dios nunca se vuelve loca. Está interesante, Dice, aunque pueda ser un demente, pero no será un loco. Interesante, lo que dice, Bueno, pero también por abajo, con el material de consistencia débil, por lo tanto frágil, por lo tanto no puedo ir por ahí dando mazazos, por favor. Bueno, rebeldía del yo, obediencia. Bien, vamos a ver ahora, dicho esto, me gustaría, ¿tenemos hasta las 8? Me gustaría, ya entrando en un poco más en materia, en describir el modelo,
algo que ha consolidado la tradición cristiana y es verdaderamente bello. Y son las metáforas del atleta, son bíblicas y también tomadas de la patrística. Concretamente, como os dije en la clase anterior, yo me basé fundamentalmente en la obra de San Juan Crisóstomo. Porque San Juan Crisóstomo además tiene una obrita titulada La educación cristiana de los hijos, la educación de los hijos y el matrimonio, creo que se titula, ¿no? Entonces ahí dice muchas de las cosas que vais a ver aquí, que son muy sencillas y yo creo que muy bonitas. Es que las entiende hasta un niño por la manera de expresarse, ¿no? O sea, en la educación cristiana, ¿qué tres metáforas podemos hacer? La metáfora del atleta. San Pablo, ya veis como dice, yo corro la carrera, estoy a punto de terminar mi carrera, yo practico ¿cómo dice? El pugilato. Dice, lo que pasa es que no doy golpes al aire, los doy contra mí mismo. Es decir, se recurre mucho a la figura del atleta. También, lógicamente, entre los primeros padres de la Iglesia, que saben perfectamente lo que son Juegos Olímpicos, los Juegos Ístmicos, los han vivido allí, sabían perfectamente lo que era la preparación de un atleta. Y entonces esa metáfora se toma. Esa no la voy a desarrollar, simplemente esta frase de San Juan Crisóstomo. Dice, considera que educar, formar al niño desde pequeño, porque es lo interesante, bueno, vamos, el común denominador es que tratas un material de tal delicadeza. O sea, es verdaderamente tierno San Juan Crisóstomo hablando de la educación de los niños. Dice, pero si es un material como cera blanda, fíjate cómo tendrás que tratarlo. Cuando él mismo pone la metáfora de la ciudad, dice, pero si es una ciudad de oro el niño que tienes delante, en la que va a habitar el rey, que es Cristo. Dice, si fuera a habitar el rey, ¿no cuidarías esa estancia? Y siendo tu hijo, permites que entre y salga a cualquiera de la ciudad. O sea que podríamos decir que, vamos, un denominador común que sacamos es que el cuidado con el niño es exquisito, porque lo que tienes delante es material finísimo, delicadísimo y destinado a un uso impresionante. Concretamente, la metáfora del atleta dice, el niño es como cera blanda, por lo tanto, desde pequeño debes formarlo como a un atleta de Cristo. Cría un atleta para Cristo y permaneciendo en el mundo lo dice porque San Juan Crisóstomo dice que qué bien si todos los niños pudieran hacer una experiencia monacal, pero dándose cuenta él que luego tiene que ser obispo, de que eso es imposible y ni siquiera deseable, sino que es lo que dice el Evangelio, no sois del mundo, pero estáis en el mundo. Es muy interesante que esa formación se reciba en el mundo. Dice, entonces, permaneciendo en el mundo, enséñale a ser piadoso desde la primera infancia. Criamos un atleta, cito al pie de la letra, Esto es lo que debemos de pensar, que criamos un atleta. Oye, y eso los niños y los adolescentes lo aceptan perfectamente, Saben lo que es hoy si quieres hacer gimnasia rítmica o quieres hacer natación. Oye, tírate ahí horas, Bien, segunda metáfora, que es en la que me voy a fijar un poco más, del propio San Juan Crisóstomo, dice que la educación consiste en custodiar una ciudad. Dice a los padres, piensa que eres un rey que tiene una ciudad, porque una ciudad es realmente el alma. Santa Teresa también habla del castillo interior, ¿no? Una ciudad bajo su dominio, el alma de tu hijo, porque una ciudad es realmente el alma. Y como en la ciudad unos roban, otros practican la justicia, otros trabajan, otros simplemente hacen todo de cualquier manera, así también la inteligencia y los pensamientos en el alma. Así pues, necesitamos leyes para desterrar a los malos, seleccionar a los buenos y no dejar que los malos se subleven contra los buenos. Eso dice en la ciudad. Fijaos que es un lenguaje muy casi hasta infantil, ¿no? Dice, porque es como una ciudad que si alguien establece leyes que conceden gran importancia a los ladrones, entonces el conjunto sería un desastre, el conjunto daría un vuelco. Si los soldados no utilizan su valor para lo conveniente, causarían daño. Si cada uno abandona el rango que le corresponde,
echa a perder el buen orden. Así precisamente ocurre también en nuestro caso. Una ciudad es, por tanto, el alma del niño, una ciudad fundada y organizada, una ciudad de oro. Impresionante, ¿eh? Qué visión del niño. Luego vienen diciéndonos que Rousseau es el que nos ha abierto los ojos para ver al niño. Una ciudad de oro. Y entonces hace un discurso muy bonito, yo solo voy a citar las puertas, diciendo, hombre, y en esta ciudad pues ha de estar todo organizado. Y aquí no solo San Juan Crisóstomo, si cogiéramos otra literatura patrística, está muy interesante. Por ejemplo, hay un autor que dice que, lo tenéis aquí citado, ¿cómo se llama? No lo sé. Que dice, bueno, y en la ciudad, por ejemplo, el mercado es muy importante. A mí eso me hizo mucha gracia. Dice, porque una cosa es quien entra en esa ciudad amurallada, pero luego donde se juega la cosa es en el mercado. En el mercado se mercadea. Entonces hay un recinto interior que yo debo vigilar, a ver qué entra, quién no entra. Y en el mercado es donde me la juego. ¿Entras o no entras? Porque un pensamiento, digamos, o una pasión de soberbia, de lujuria, de tal, eso va a estar. Sí, sí, pero desde este centro independiente y libre, yo doy entrada o no la doy. Actuando conjuntamente con la gracia, obviamente. Creo que no hace falta decir que, según el modelo cristiano, el hombre no puede salvarse a sí mismo a fuerza de voluntad, ¿verdad? Eso lo ha condenado la Iglesia, es pelagianismo. Bien. Sin embargo, hay una acción con la libertad de la persona. Ahí es donde entra la educación. A mí, concretamente, me parece muy interesante que yo voy a decir cosas para la vigilancia o para la custodia de esta ciudad, ad extra y ad intra. Según la forma cristiana de educar, es fundamental ad extra la custodia de los sentidos. Concretamente, San Juan Crisóstomo dice que esta ciudad tiene puertas, es como si las pusiéramos aquí, 5 puertas que son las puertas de los sentidos, y da indicaciones sencillísimas, pero yo creo que incluso traduciéndolas al hombre de hoy, al niño de hoy y al lenguaje de hoy, pero verdaderamente son un criterio claro. Es una ciudad amurallada. Sí, sí, es verdad, es que creemos que el niño es un saco de patatas. O sea, yo creo que esto nos adentra a decir, oye, es delicado, y hay muchas instancias dentro, o estancias, y hay muchos recovecos, y hay habitaciones en las que no puedo entrar, ni entrar dando un golpe en la puerta. Es todo muy delicado. Yo he puesto aquí una cita que a mí se me ha iluminado desde el punto de vista pedagógico, que es una cita del profeta Ezequiel, donde dice que está todo medido en el templo. Digo, si es que aquí hay un diseño de la educación, es que está todo medido, es todo delicado. Yo no le puedo hablar de cualquier manera a un alumno o a un hijo o a un educando cualquiera. Dice, está todo medido. Las paredes están pintadas con ángeles y palmeras. Estoy citando al profeta Ezequiel, cuando describe la construcción del templo. Pero ¿qué sois vosotros sino templo de Dios? Claro, esa es la visión cristiana del educando, es un templo de Dios. Por eso, en primer lugar, lo he de tratar con reverencia, dice Edith Stein. Dice, ¿y cuando encuentro un niño demasiado egoistizado, impenetrable o un adolescente? Entonces, ¿cómo lo debo tratar para reabrir lo que está cerrado? Esa pregunta se la hace, a que está interesante. ¿Y cómo reabrir la interioridad cuando es inaccesible? ¿Doy con una maza o cómo la reabro? Muy bien. Continuará esa pregunta. Piensen, piensen. Estoy con las puertas. Entonces dice, una ciudad es el alma del niño. Ah, no, y de ahí he saltado a la cita de Ezequiel, que es impresionante. ¿Por qué en las paredes hay ángeles y palmeras? Están decoradas, dice, pintadas por fuera y por dentro con ángeles y palmeras. Bonito, ¿eh? Las ventanas están enrejadas. ¿Eso qué significa? Sí, sí, las ventanas deben estar enrejadas, según la forma cristiana de educar. Una ciudad, dice, ahora describe San Juan Crisóstomo los 5 sentidos. Solo digo una frasecita de cada uno o dos de cada uno de los sentidos. Pero fijaos qué plástica es la imagen de que ad extra, hacia afuera, hay que ejercer una vigilancia. Es como un castillo y tiene puertas. En las puertas arriba hay almenas y ahí hay que poner un vigilante. Me parece que el otro día, citando el modelo cristiano, yo comentaba lo que dice
me parece que es San Juan Clímaco, me parece, no me hagáis mucho caso de los nombres, me parece que en uno de los puntos de la Santa Escala dice, mira, la educación cristiana es esto, súbete a una altura y vigílate. Lo comentábamos el otro día, me parece, ¿no? Pues fíjate qué interesante. Súbete a una altura y vigílate. Eso es la educación cristiana. ¿A qué altura? Esta. Súbete a una altura y vigílate. 2 puntos. El gato vigila al ratón. Digo, hombre, es que eso lo entiende un niño. A ver, el gato vigila al ratón. Mira, por ahí va un ratón. No sea que la casa se llene de ratones. Eso sería fatal, ¿eh? Se echaría a perder. Bueno, pues hacia afuera hay una vigilancia sobre los 5 sentidos. Ojos, lengua, oído, olfato y tacto. Deben ser vigiladas. En efecto, a través de estas puertas entran y salen los ciudadanos de la ciudad. Esto es, a través de las puertas, los pensamientos lo mismo se echan a perder como siguen el camino recto. Hay que pedir la contraseña. Entonces dice, ¿cómo debe ser equipada? Yo he hecho aquí una brevísima síntesis, pero si lo queréis leer entero lo tenéis en San Juan Crisóstomo. Y adaptarlo. Es verdad que, oye, hemos de adaptar las cosas al lenguaje y al hombre de hoy, pero no me digáis que esto no está interesante. Dice, ¿cómo debe ser equipada la puerta de la lengua? La lengua es una puerta. Dice, hombre, primero, enseñándole a tener siempre en los labios la palabra de Dios. Eso es lo que responde San Juan Crisóstomo. Y los salmos de modo particular. Enséñale frases de los salmos. Enseñando al niño a pronunciar palabras santas y piadosas. Y expulsando de la ciudad palabras ofensivas e injuriosas, insensatas, desvergonzadas, mundanas o frívolas. Eso hay que corregirlo, ¿no? O sea que si un alumno mío dice, tía buena, qué buena estás, yo lo he de corregir, o no, o lo dejo pasar. ¿Corregirlo? Vale, muy bien, vais bien. Segundo, la boca debe rebosar de acción de gracias. ¿Se le enseña al niño a dar gracias o no? Sí, vosotros vais bien. ¿Y a pedir perdón? Vais bien también. Bien. Dice, en esta puerta rige una ley. O sea, dice que en la puerta de la lengua se ponga ahí un cartel que diga, no injuriar a nadie, no hablar mal de nadie, no jurar y ser pacífico. O sea, tú no puedes hablar injuriando a tu hermana, a tu compañero, a tu profesor. No, no se admite en esa puerta la injuria. Ya está. Dice, oye, pero eso no puedo, hombre, que sí puedes. Claro que puedes. Como que cuando subes al autobús dice no hablar con el conductor y puedes. Y no dices, no, yo no puedo, porque mi carácter es que me voy a hablar con él. No, puedes. O dice no escupir y puedes. Y otros ejemplos. El niño debe aprender, es que hacemos una hipóstasis muy peligrosa, que es creer que somos lo psíquico. Eso es peligrosísimo. Pero eso ya para otro año si consigue engañarme Federico diciéndome que esto es un seminario. Perdona por las bromas, ¿eh? Bueno, el niño debe aprender a acusarse a sí mismo, dice, con la lengua. Claro, dice, pues lo que hay que decir. Y el niño debe aprender a no perder el tiempo con chocarrerías o canciones vergonzosas. ¿Qué canta el niño? Estáis muy de acuerdo con San Juan Crisóstomo, las madres, ¿eh? ¿Qué canta? ¿Qué canciones canta? ¿De qué letras se nutre su cerebro? Está todo en el cerebro aquí organizadito, ¿eh? Todo lo que se ve. ¿Da lo mismo que vea una cosa que otra? No. Todas las imágenes, todas, absolutamente todas, las tenemos almacenadas en la zona occipital del cerebro. Todas. Por eso no es lo mismo ver pornografía que no verla. Hay que decírselo a los adolescentes. Que sepas que te metes eso en el cerebro duro, justamente. El tuyo es muy duro y te lo metes eso además. La puerta del oído. Dice, guarda parentesco con la anterior. Voy a ir a prisa, pues, si no, no me da tiempo, del siguiente punto, que es donde está el meollo. En la vigilancia adintra. Porque esta es adextra, esta es donde ponemos un vigilante en cada puerta. Pero y adintra, madre mía, adintra. Lo que se cuece en las estancias del castillo interior, eso es lo que hay que ver, ¿eh? Desde luego la educación, que según la plasma aquí San Juan Crisóstomo, es siempre de fuera adentro. Siempre de fuera adentro. Eso es muy interesante, ¿eh? Porque a un niño no le voy a decir, niño, ten una conciencia recta, pero si le digo ordena la habitación, le estoy metiendo en el orden. Siempre de fuera adentro. Siempre de fuera adentro.
si no va vestido dignamente, si yo tengo un niño en clase que ni siquiera va peinado, ni siquiera, ¿cómo voy? Siempre de fuera adentro, porque la persona es una. Y ahora lo más interesante, creo, de esta pequeña charlita de hoy, es cómo se vinculan, eso lo digo ahora en el siguiente punto ad intra, cómo se vinculan a las distintas dimensiones de la persona los pecados capitales, porque ahí es donde está el trabajo. Pero acabamos con las puertas. Bueno, sobre el oído dice, si la lengua es una puerta de salida, fijaos qué bonito hasta para explicárselo a un niño, Si la boca es una puerta de salida, el oído es una puerta de entrada. Sin embargo, los dos relacionados. Dice, ¿cómo se pertrecha, o sea, cómo se vigila esta entrada? Hay una indicación de partida, cualquiera no puede acercarse. O tú prestas oídos a cualquier cosa. A los compañeros de trabajo que están criticando al director, ¿te apuntas o no te apuntas? Cualquiera no puede acercarse. No, eso que me estás contando no me lo puedes contar. No entra por esta puerta. Entonces hay que decirle a los niños a ver si se puede acercar cualquiera a su puerta o no. Eso que me has dicho no me lo puedes volver a decir. ¿Comprendido, niño? Cualquiera no puede acercarse. Imaginamos que hacemos una estatua o una obra de arte. ¿No dejaríamos que nadie metiese mano en ella? Si estoy yo construyendo una obra de arte, ¿dejo que venga cualquiera y meta mano ahí? Si soy un artista, te aseguro que no. A no ser que fuera alguien muy sobresaliente en esa arte. Dice, y tratándose de la construcción de una ciudad, dice San Juan Crisóstomo, en donde ha de habitar el Rey del Cielo, ¿mete mano cualquiera? Ve el niño por la televisión, lo que sea, lo dejo al cuidado. Por cierto, se mete mucho con las personas, o sea, ¿cómo se llama? Los cuidadores, los canguros y tal, hoy diríamos el canguro, ¿no? Que cuidan a los niños. Por cierto, constante en la educación cristiana, No sé si sabéis que la madre de Santa Teresita de Lisieux, que es Celia, en este libro al final tenéis una representación, tomado de sus cartas, tira a una cocinera de su casa porque humillaba a una de sus hijas. Dice, hombre, faltaría más. Eso me corresponde a mí, no le corresponde a la cocinera. Así que atención a las personas con las que están los niños. A ese tiempo muerto en los colegios de 3 horas de control y luego patio. Eso es en un espacio educativo. Hay momentos y tiempos que nadie sabe lo que ocurre ahí. Es como si en un hospital hubiera momentos en que no se sabe qué pasa con el enfermo. No, en cada momento se sabe lo que pasa por el enfermo, ¿no? Bien. Existe el ángel de la guarda también, ¿no? También. Sí. Y los arcángeles. Sí. Efectivamente. Pero es que hoy el tema no son los arcángeles, es cómo formar el material que tenemos delante. Tratándose de la construcción de una ciudad, yo solo hago que releer lo que dice San Juan Crisóstomo. Tratándose de una ciudad donde ha de habitar el Rey del Cielo, sí. Aparte de esto, hombre, hoy daría para muchísima discusión. Los dos cónyuges suelen trabajar, llegan cansados a casa, en el momento en que no tienen ganas ni de educar, ni de escuchar, ni de nada. Entonces hay además un complejo de tener que compensar la ausencia. Entonces, en fin, no lo sé. Pero, como veis, habría mucho que hablar. Yo estoy dando líneas que luego hay que aterrizar. Pero bueno, esto es lo que dice San Juan Crisóstomo, me parece absolutamente claro. Si algo tiene la forma cristiana de educar es que no es ambigua. No hay ninguna ambigüedad. La dejaremos a expensas de cualquiera, aunque no esté cualificado. Y entonces hace ahí una retahíla. Dice que no oigan nada inconveniente ni de los criados, ni de las nodrizas, ni de los sirvientes, ni del pedagogo. El pedagogo era el esclavo, el que llevaba al niño al colegio y tal. Dice, la elección de las personas. Bien, que no oigan historias necias. Es también interesante eso, el mismo San Agustín, si leéis las confesiones, dice, yo que he sido educado en la escuela pagana, de cuántas historias me han contado que he tenido yo que aguantar, ahora trasladémoslo a la educación actual, cuánta tontería leen los niños y cuánta historia tonta leen los niños. Perdón, es que yo soy muy pesimista, Es verdad, lo dice mi mujer. Tú es que ya siempre eres muy pesimista. Tienes razón. O sea, echadle un poco de optimismo a lo que digo. Dice, en cambio, dice San Juan Crisóstomo, cuéntale historias bíblicas.
el relato de Caín, de Abel, cita cuáles concretamente son muy educativas, ¿eh? Dice, por ejemplo, entre otras, dice Caín y Abel, Esaú y Jacob, etc. Dice, porque el alma infantil queda sobrecogida cuando recibe la historia, no una fábula. Cuando recibe la historia de salvación, por lo tanto, muy interesante, ¿no? Ahora todos son brujas, hadas, elfos, en fin, etcétera. Voy a pasar porque es que si no, no me da tiempo y no me voy a quedar en las puertas. Pero después habla hasta del olfato. Bueno, no lo necesitamos ya, ¿eh? Habla del olfato y dice, a alguno le puede parecer el mismo, lo dice, oye, va, menuda tontería. Dice, no, a alguno le parecerá esto tontería. Y dice, no es una tontería. Y lo explica cómo se custodia esa puerta, ¿eh? La del tacto, etcétera. Bien, yo creo que nos interesa ver concretamente, porque yo creo que ahí está, si no el meollo, algo muy importante de este modelo que estamos describiendo. Bueno, ¿y adintra qué? Porque vale, la vigilancia de los sentidos muy bien, pero ¿y dentro? Nos serviríamos de la metáfora ahora de la casa. Como sabéis de sobra, en fin, es una metáfora no solo bíblica, sino evangélica. Jesucristo mismo dice, es el que edifica una casa sobre, el que escucha la palabra de Dios y la cumple es como el que edifica una casa sobre roca. O sea que la construcción de una casa es una metáfora muy cristiana también para la educación. Sois edificación de Cristo, mire cada cual cómo construye. Yo he puesto los cimientos, San Pablo, pero luego cada uno edifica la edificación de la casa. Bien. Entonces, ¿qué debe haber en la casa? En la casa debe haber relación con el dueño de la casa, o sea, relación con Jesucristo. Yo aquí pongo una nota diciendo que parece que cuando a una persona le decimos, porque hoy es muy difícil, la persona es muy divertida, es decir, muy vertida afuera. Cada vez que te oigan tus alumnos decir que has de entrar en la interioridad, y dices, bueno, ya está aquí. Ahora quiere que me meta dentro a un lugar frío, desapacible, aburrido. Venga, hombre, venga, por favor. Sí, es no entender lo que es la interioridad, porque interioridad es intimidad. No es una habitación con paredes. Interioridad es intimidad. Yo tengo interioridad, es decir, intimidad con mi mujer. ¿Y por qué digo que tengo intimidad? O sea, ¿por qué conocemos nuestra interioridad? Por cierto, que dice la Escritura que solo el Espíritu de Dios conoce la interioridad del espíritu humano, ¿eh? Por eso solo Jesucristo es el maestro interior. Pero bueno, ¿por qué te alcanzamos intimidad? Y entonces la casa está preservada. ¿Cómo está preservada la casa matrimonial? Si hay intimidad, lo mismo con Jesucristo. Si hay intimidad, ¿qué quiere decir? Si hay relacionalidad. Lo digo porque tenemos un poco el sentido de que menudo aburrimiento ahora irme yo adentro de mi casa. No, si es que en el interior hay relacionalidad. Intimidad tengo con aquel con el que tengo una gran relación. Si no, no tengo intimidad, ¿eh? Por lo tanto, y en esa relación con el esposo, con Jesucristo, ¿qué es importante para no perder esa intimidad? Es muy importante lo que Evagrio Póntico llamaba los 8 pensamientos genéricos y que luego San Gregorio Magno convierte, modificándolos un poco, en los 7 pecados capitales. O sea, la tradición católica ha aquilatado que en el interior no deben prender estos 8 o 7 pensamientos, pasiones, pecados o como lo queramos llamar. Eso sería echar a perder el interior de la casa. Luego haya de haber una vigilancia por parte del educador que lleve a una vigilancia interna de cada uno, lógicamente. A mí lo que me interesa de esto no es el hecho de los pecados capitales, que lo sabéis de sobra. Por cierto, el Catecismo de la Iglesia Católica es un manual impresionante para cualquier educador católico, impresionante. Si habéis leído todo lo que dice el Catecismo sobre las emociones, es para quitarse el sombrero, ¿eh? ¿Cómo trata? La gente no lo sabe. ¿El catecismo qué me va a decir? Porque soy bueno, lo coge y lo tira. Que sea bueno, ¿vale? Hombre, pero léetelo un poco. O sea, lo que dice el catecismo de cómo se tratan las emociones es impresionante. Y además te las define y ayuda mucho, ¿eh? Yo creo que con adolescentes y jóvenes, déjate de monsergas. Debían aprender el catecismo de la Iglesia Católica. Perdón, que me he puesto un poco nervioso.
Bien, entonces, hay un autor cuyo libro tenéis aquí citado, si lo queréis leer entero, del que a mí me ha interesado mucho cuando lo vi. Se llama su libro Terapia de las enfermedades espirituales en los padres de la Iglesia. No sé si lo conocéis, un teólogo que se llama Rivas. Bueno, entonces él ha dicho, sí, los pecados capitales es verdad que son, evidentemente, corresponden a la dimensión espiritual. Estamos hablando de moral, ¿no? Del centro de la persona. Sí, pero yo los ligaría de alguna manera, digo, hombre, este viene a favor de nuestra cebollita. Dice, yo lo ligaría de una manera especial a cada una de las dimensiones de la persona. Dice, y no solo eso, sino que, yo creo, no sé, es una hipótesis, tomadla como queráis, pero dice, yo los ligaría a una dimensión de manera particular, y no solo eso, sino que el afrontamiento o el ataque va siempre de fuera adentro. Digo, oye, qué interesante es esto para un educador, ¿eh? Bueno, primero me remito un poco antes a los que describe Evagrio Póntico en su tratado práctico. Enumera los siguientes: gula, lujuria, amor al dinero, luego San Gregorio Magno, o lo hemos aprendido como avaricia, ¿no? Amor al dinero. Tristeza, muy interesante. La tristeza nosotros no lo tenemos como pecado capital, pero es muy interesante, ¿eh? La tristeza. Hay que combatir la tristeza. Digo, ¿y eso cómo se hace? Por ejemplo, yo que soy pesimista por naturaleza, ¿cómo combato la tristeza? Como si fuera fácil. No voy a decir, pues voy a hacer fuerza para estar muy alegre. No, hago fuerza pero me quedo igual de triste. Entonces hay que ver de qué tristeza se trata. Cólera. Los padres de la Iglesia hablan de la cólera, bueno, terriblemente mal. Yo, desde luego, a mis alumnas de magisterio les digo, por favor, que su novio no sea colérico. Si es colérico, corten ya. Se creen que se lo digo de broma, no saben que se lo digo completamente en serio. Los padres de la Iglesia hablan de la cólera como la epilepsia del espíritu. Fatal, la cólera. Ataques de cólera. Eso no puede ser. La acedía, que es lo que traduce por pereza San Gregorio Magno, pero que no es exactamente pereza, ¿eh? La acedía es muy interesante. De hecho, cuando conseguimos en nuestros alumnos o en nosotros la superación de la acedía, se da un gran paso en el desarrollo o en la formación de la persona. Porque la acedía es esa especie de apatía que hace no permanecer. O sea, cuando ya dices, oye, ya está bien, ya me acomodo en mi... es lo que los monjes dicen que tienen en el mediodía, de oye, sí, en los laudes estoy muy contento por la mañana, pero luego ya... Es la hora de la siesta, es la hora en que David fornicó. Muy peligrosa esa hora. La acedía, propia de ya la edad madura de la vida, también del meridiano de la vida, decir, oye, chico, ya está bien de estar aquí en la ventanilla del banco, o aguantando mocosos, aquí una maestra, que llevo ya 25 años, y si echo una canita al aire, que me saque de la monotonía esta. Es el tedium vitae, aplíquese a la familia, al matrimonio, a la profesión. No, solo si permaneces ahí harás algo valioso. Frase de la tarde, ha salido, por fin. Iba a salir de un momento a otro y va a salir ahora. Dostoyevski, nuevamente, no hay nada más apasionante que la realidad. Copien. No hay nada más apasionante que la realidad. Oye, no me digáis que no es buena, por favor. Para uno que trabaja en la educación, no hay nada más apasionante que la realidad. También hay que decírselo al marido y a la mujer. ¿Pero qué buscas? ¿Una que sea más rubia, más alta, más qué? No hay nada más apasionante que tu mujer. O sea que ya, las demás no existen. Si no hay nada más apasionante que la realidad, lo demás es una ficción neurótica. Si es que esa realidad es lo que debe ser. Hombre, pero si tu matrimonio es válido, ya no hace falta que pienses. A mí me ayudó mucho un sacerdote de mi parroquia, amigo mío, que dice, yo he tenido crisis vocacional hasta el día que me ordenaron. El día que me ordenaron ya no he tenido crisis vocacional, porque ya sé mi vocación, se acabó la crisis vocacional. ¿Me explico o no me explico? Oye,
métete en la tarea y déjate ya de lucubraciones, que la vida es muy corta. Envejece en la tarea, dice el libro del Eclesiástico. O sea, a la tarea. Envejece en la tarea. Bueno, a ver si digo algo. Entonces dice, la vanagloria y el orgullo. Bueno, ahí está la batalla, la superación de la vanagloria y el orgullo, que son hermanas. Hay también un dicho, me parece que es de los monjes, que dice: la vanagloria parece un buen compañero de viaje, es como otra cara de la soberbia, que arruina cualquier obra educativa si no se erradica la soberbia. Y de la vanagloria dice lo mismo, dice: la vanagloria parece incluso un buen compañero de viaje, que te acompaña en el tren y es capaz de que tú vayas superando todo, en el trabajo seas el que más trabaja. Dice, pero si te acompaña en ese viaje la vanagloria, al final verás que era tu enemiga y echará a perder toda la obra anterior. Es lo que decíamos, lo que estamos diciendo todo el rato. La clave es la superación del egocentrismo, la no inflación del yo, la donación, la no rebeldía del yo. Por ahí va toda la clave. Bueno, pues la sistematización, que creo que es lo que nos puede interesar como educadores, que hace este autor que os he citado, Rivas, es la siguiente. Dice, aunque es verdad que el problema es siempre de la persona y es por lo tanto un problema espiritual, digamos, pero yo ligaría lógicamente gula, lujuria y amor al dinero, voy a poner avaricia, y avaricia más a la dimensión corporal. Ligaría obviamente tristeza, acedia, cólera y temor a la dimensión psíquica. O sea, quiere decir que he de alguna manera combatirlo más desde esa dimensión. Y obviamente vanagloria y orgullo, los reyes, vanagloria y orgullo a la dimensión espiritual, especialmente, aunque son todos de la dimensión espiritual, lógicamente. Ahora, si tuviéramos tiempo, pues podríamos comentar cada uno. Lo tenéis en el libro y, en fin, yo creo que de aquí habría que sacar aún más cosas, ¿no? Pautas. A ver, yo trabajo con niños de 10 años, pues ¿qué voy a tratar especialmente para trabajar la pereza? Desde luego este autor da esta clave, tómese como hipótesis, pero dice que, desde luego, y también así lo dice San Juan Crisóstomo, dice que es de fuera adentro. La estrategia de combate es de fuera adentro, de aquellas más vinculadas a la corporalidad a las más interiores. Lo cual nos llevaría a establecer el siguiente orden: gula, primero; segundo, lujuria; tercero, amor al dinero; cuarto, tristeza; quinto, acedía; sexto, cólera; séptimo, temor; y octavo, vanagloria y orgullo. La táctica consiste en luchar contra la precedente para evitar que nazca la siguiente. O sea que si quiero evitar la lujuria, he de luchar con la gula. Parece increíble, pero es así, hombre, claro que es así. Porque si yo me como hasta que me quedo despanzurrado y además bebo, pues luego quiero, etcétera. Van cogidas como las longanizas. No puede decir uno, no, es que yo avaricia nada, yo soy de un desprendimiento, pero ¿qué va, hombre? No te lo creas tú. Si tienes gula, eres avaro. No me digas, como lo estás oyendo. Dice, la página 63, la lección, dice, entre estas pasiones... Sí, esto es lo que dice este autor. Dice que hay tres que son especialmente para atenderlas porque engendran a las otras, que son gula, amor al dinero y vanagloria. Yo aquí no haría, sinceramente, no haría A, B y C, pero a mí es teólogo este hombre, y la clave que da, hombre, es obvio que la gula está más ligada a la dimensión corporal, y la lujuria y la avaricia, y que la tristeza es más psíquica, está claro. Luego a mí me parece interesante acoplarlas a la estructura de la persona humana, si bien la batalla ha de ser global, todas a la vez, porque la persona es una unidad.
¿eh? Bueno, pues la gula consiste en comer de manera abusiva. ¿Dónde está el error? En que se busca el placer de la comida, no la necesidad de mantener la salud. Entonces el cuerpo, más que servir al alma, la debilita. Abre la puerta a las demás pasiones. Ya sabéis que dice el catecismo cómo se batalla contra cada una. Contra la gula, la templanza. De hecho, el modelo cristiano se podría definir como un modelo que pretende la temperancia o templanza. Sería un rasgo del modelo. Define una característica esencial del modelo educativo cristiano, busca la temperancia, la templanza. Y además, más que luchar contra las pasiones, atemperarlas. ¿Por qué? Porque son neutras. La cólera, oye, puede haber una santa cólera. ¿Me explico o no me explico? Luego quiere decir que hay que tratarlas llevándolas a su cauce. Eso ya lo decía Aristóteles, ¿eh? Aristóteles decía las pasiones hay que tratarlas políticamente, o sea, con mano izquierda. ¿Eh? Si el niño es muy impulsivo, oye, es muy impulsivo, se acabó la historia, pero eso no es ni bueno ni malo. Y el que es muy callado, ¿es que es malo ser muy callado? Y el que es muy meticuloso y muy introvertido, ¿eso es malo? ¿Por qué es malo? Estás poniendo una etiqueta moral a un rasgo del temperamento. ¿Por qué es malo ser muy escrupuloso y metódico? Puede ser muy buen bibliotecario, por ejemplo, o muy buen científico. Ahora, claro, si lo usas para decirle a tu mujer que se deja los calcetines ahí, pues estás empleando mal esa cualidad del temperamento. Pero en sí mismo es neutro, podríamos decir, ¿eh? El problema de las pasiones es que están desenfocadas de su objeto. Claro. ¿Qué le pasa a la lujuria? Que es una impulsividad o una sexualidad sin objeto, justamente sin la intencionalidad propia de la persona humana. Se busca un estado, el placer, no se busca una meta intencional, que es la donación o la comunión. ¿Eh? Así justificaría yo en un curso, por ejemplo, ¿por qué no la masturbación? ¿Por qué la masturbación no? A ver, doy un curso para adolescentes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me dirán, bueno, pues tú dices que no y yo digo que sí. Ya se ha acabado el debate. Digo, hombre, pero podemos discutir aquí lo que sea más adecuado a la estructura de la persona humana, ¿no? La masturbación es sexualidad sin intencionalidad y eso la persona lo soporta mal. La conciencia eso lo soporta mal. ¿No me lo creo? Pues ya nos veremos en la clínica. Le doy la dirección y ya está. ¿Eh? La lujuria o porneia es una patología de la sexualidad, aquí está justamente, desprovista de intencionalidad, hace del cuerpo propio y del ajeno un objeto de placer, en fin, etcétera. ¿Cómo se corrige? Se corrige con la castidad. O sea, es que de aquí sacaríamos pautas educativas, claro, pero dándoles un fundamento en la estructura de la persona, ¿eh? No moralizando, que hoy nadie nos va a admitir que moralicemos. Claro, a mí si un alumno me dice, oiga, pero eso es lo que piensa usted, que ya me lo han dicho en clase, pero eso es lo que piensa usted, pero yo otra cosa, digo, muy bien, ¿y qué? ¿Con eso qué me quieres decir? Ahora podemos discutir de qué es más adecuado. Que yo hago lo que me da la gana si quiero, digo, muy bien, me parece estupendo. Digo, ahora tú puedes salir de clase a cuatro patas. Sí, como poder puedes, pero podemos discutir que corresponde a tu estructura de como persona humana la bipedestación. Si quieres lo discutimos. Claro. El amor al dinero o avaricia, dice, parte de un falso pensamiento, la creencia de que todo lo que posee uno no es un don de Dios, es una inflación del yo, la avaricia. Se cura con el desprendimiento, es fácil. La tristeza, dice, a diferencia de la compunción, porque hay una tristeza adecuada, la de la compunción, que nunca es causa de depresión, la compunción, ¿eh? Si tenéis dolor de los pecados, tranquilos que no os vais a volver locos en absoluto, ¿eh? O sea, la compunción nunca vuelve loco. Nunca es causa de depresión. En cambio, la tristeza, la autocompasión, sí es muy peligrosa. Luego hay que vigilar, ¿eh? ¿Por qué? Porque paraliza el ánimo, distorsiona el discernimiento, pone de manifiesto dónde está puesto nuestro deseo. ¿Por qué estoy tan triste? Hay una modalidad muy nociva de la tristeza a corregir absolutamente en los niños, que es la envidia. Es una modalidad de la tristeza, porque es tristeza por el bien que yo no poseo y otro sí. Esa es, bueno,
Esa en el claustro de profesores, esa hace estragos, ¿eh? La envidia, tristeza por el bien ajeno, muy perturbadora, arruina la vida. Se combate mediante la apertura a Dios y al prójimo, con la tristeza por los propios pecados y el desarraigo de los bienes visibles. Es fácil. La acedía es un estado de disgusto, de tedio, de tibieza. Su peligro está en que el perezoso no tiene ganas de combatir y por otro lado busca cualquier experiencia extraordinaria que le saque del tedium vitae. Ese es el problema. Que cuando estoy aburrido, aparte de que anula las fuerzas hasta físicas, quiero buscar una experiencia extraordinaria. Entonces hace no permanecer. Dice, resistir a la acedía, por lo que supone de obediencia, no solo a Dios, no por ser muy cristiano, sino a la realidad, es un gran progreso en la educación de una persona. Hago esto porque debo de hacerlo y hasta el final, y aunque esté muy aburrido. Yo ya os dije en la clase anterior, me parece, que yo reivindico el aburrimiento como pedagogo. Lo reivindico, no la diversión, sino el aburrimiento. Es que estoy aburrido. Muy bien, niño, muy bien, vas bien ahí. Sigue así. Hay aburrido. La resistencia a la acedía supone, o sea, el superarla, un gran progreso en la edificación de la casa. Da consistencia a la casa, si no, nunca voy a poder avanzar en la edificación. Cuando es muy divertido, muy bien, pero ¿y cuando no es divertido? Ahí hay que permanecer, enseñar al niño a permanecer en lo que debe hacer, por favor. No en lo que sea una costumbre o un vicio o una tontería de su papá y de su mamá, por favor. ¿Cuántas veces le habremos dicho a los padres, oye, pero eso es importante, ¿no? Pues déjalo que vaya. Viene el otro día un padre y me dice, es que mi hijo no quiere hacer fútbol en el colegio. Digo, ¿pero cuántos años tiene? 7. Pues no hay manera de que haga fútbol. ¿De qué me aconsejas? Digo, que no haga fútbol. Si tiene razón el niño porque no quiere hacer fútbol, pues que no haga fútbol. Pero no puede ser, ahí va a estar en casa sin hacer fútbol. Digo, claro, es que no has visto a tu niño. Mira, yo solo por lo que lo veo a este niño no le gusta el fútbol, le gusta el baloncesto. Sí, como te lo digo, pero ahora no, a los 11 años. Ahora que nada. Bueno, continuamos. Entonces, claro, es que las tonterías de los padres hacen mucho daño también, y de los profesores no digamos. La cólera o ira, ya he dicho que es terrible, ¿eh? San Juan Clímaco, dice, la define como epilepsia voluntaria, muy conectada con el orgullo. Se combate, por lo tanto, con la paciencia y la caridad. Yo me he encontrado chicas que me han dicho, es que mi novio me pega. Y digo, pero sigue, digo, ¿te pega? Sí, sí. ¿Y sigues con él? Sí. Digo, ah, vale, muy bien. Pues ánimo. El temor es una anticipación abrumadora que impide afrontar adecuadamente la realidad. El temor, en su expresión psíquica, es la ansiedad, en fin. ¿Su curación en qué se basa? Muy curiosamente, este autor que estoy citando, que es Rivas, dice que es una pasión muy ligada a la vanagloria. La tristeza, ¿eh? El temor. Perdón, el temor. El temor, muy ligado a la vanagloria. Digo, ahí me has dado. Dice, es un resto de supervivencia infantil, ligada muchas veces a la vanagloria. Su curación se basa en el reconocimiento de la propia debilidad y al mismo tiempo en la confianza en Dios. Toda la Escritura lo proclama, el Señor está por mí, no tengo miedo, ¿qué puede hacerme el hombre? Por lo tanto, temor está bien, pero temor que hay que ayudar a superarlo. No, en el desarrollo de un niño no le ayudamos cuando le ayudamos a vencer el temor. Claro, es una faena fundamental. Y la vanagloria y el orgullo, y con esto terminamos, son el vestido exterior e interior de la soberbia, que es el colmo de todas las pasiones. Como la consumación de las virtudes es la caridad, es a lo que tiende el modelo cristiano, la consumación de las pasiones es el creerse justo, el orgullo. Abre la puerta a todas las pasiones y convierte a la persona en una caricatura de sí misma, ya que, como dice el libro de los Proverbios, el que ama la instrucción ama la ciencia, el que odia la reprensión es tonto. Versículo 12:1. Bien,
Me quedaría por... Lo pensaba, pero ya he dicho algo, así que podemos terminar. Hablar de la naturaleza débil del material. La naturaleza débil del material. Tocado, hemos dicho antes. Entonces, aquí os cito a otro autor, no sé si lo conocéis, un tal Carlos Cardona, que estudiando lo que la Iglesia ha llamado, que en teología está herida, pecado original, dice eso en la educación, ¿qué consecuencias tiene? Entonces Carlos Cardona, en su obra Ética del quehacer educativo, dice, mira, tiene estas 4 consecuencias en el material que hemos de formar. Primero, malicia en la voluntad, o sea, puedo concebir malicia. ¿El niño puede concebir malicia? Sí, sí, señor Rousseau. No es tan bueno el salvaje como usted dice. Segundo, oscuridad en la inteligencia. O sea, puedo enredarme y equivocarme con mis propios pensamientos. Por eso haré muy bien en pedir consejo siempre. El que él cree que él solo se basta, pues está bastante engañado, porque nuestra naturaleza es débil, está debilitada, y puedo pensar que es maravilloso y no serlo. Aquel que no está dispuesto a ser corregido nunca va a estar bien formado. Él dice, tercero, hay un desorden en el deseo de placer, es decir, hay un desenfoque hacia la búsqueda del placer, por eso digo que el modelo cristiano se define como un modelo de la templanza, y hay una debilidad ante lo arduo. Por lo tanto, la formación cristiana siempre será ayudar al otro a permanecer en lo que es arduo, porque el material está debilitado. Esto nos llevaría a hablar, por lo tanto, de trabajar para la curación de este material débil, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y aquí lo dejamos. Por favor, leed el librito, ya si no os he convencido, pues... Bueno.